primer tiempo no, porque mientras Cafa fue chiquito, Claro. yo me acuerdo, a las 6 de la tarde yo venía corriendo del matadero, tenía 12, 13 años, a las 4 o 5 de la tarde ya para escuchar las novelas de Tarzán, por radio. Sí, sí, los teleteatro, radioteatro, perdón. Sandokan, viste, todo eso. Mirá vos. Lo escuchábamos por radio. Claro, sí, sí, sí. A Tarzán me acuerdo hasta de cómo se llamaba el personaje, que era César Llano. Mirá vos. Y la Juana, se me fue ahora, pero también. Que eso era sagrado, ese horario era. El horario ese no existía. No A existía. mí no había otra cosa. Entre las revistas que venían en el tren y después el Tarzán. Pero eso también te iba llevando a un mundo diferente, un mundo que iba más allá de la frontera de Cafa, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Uno a través de leer ese tipo de cosas va conociendo un poco más el afuera. Sí. Porque al haber tan pocos medios de comunicación, hacer donde vos te veías con el vecino y pocas cosas más, de pronto que llegue información de afuera o... Incluso acá teníamos, donde está Barrera, ahora acá al lado, estaba una familia Pérez, que vos no sé si te acordás. No, del Negro Pérez, de José Pérez, la Mela, vivían acá al lado. Y ese hombre arreglaba radio. Ah, mirá. Arreglaba radio. Sí, sí. Entonces siempre tenía la radio a todo vapor. A todo vapor. Y no había pared, no había nada, había solamente un alambrado. Sí, sí. Así que él en el patio tenía las radios, arreglaba en el patio las radios y en un salón que tenía. Y ponía todo vapor, viste, con batería. Era una forma de hacerse publicidad también él. Claro, también. Si la radio mía anda. Sí, como es, pero bueno, así que es todo, es como hoy todo era así. Vos vas pasando por una vidriera y el que vende televisores tiene todos los televisores prendidos. Claro. Él de alguna manera, a través de tener la radio, hacía su después propia... tuve la suerte también de cuando salió el televisor, viste, que teníamos la antena esa... Sí. Que no veíamos nada, nada, porque... que el Auken y Bahía Blanca con mucha suerte. Estaba Silly acá en casa alquilando, y ese más o menos, no sé, ponía la altura, más o menos, él siempre trabajaba en televisión, claro. Por ahí algo veíamos, pero a lo mejor veíamos un día a la semana. El día que veíamos me llamaba, vení, que se ve. Claro, tremendo. Hasta que vino Trenquelauquen, que se pudo ver Trenquelauquen, Bahía... Se veía a lo mejor en Cochicó, pero acá no. Es cierto, sí. En Cochicó ibas a Cochicó y veías los partidos y todo. Me acuerdo con Piti, nos pasábamos los viernes a la tarde, que empezaba el fútbol ya el viernes, empezó los viernes ese tiempo, ya hacíamos asado el viernes para ver el partido, no veíamos nada. Y no pasaba. Piti se subía ya arriba de la antena y da la vuelta para acá, sí, acá, bueno, dejala ahí nomás. Bajaba Piti y no se veía nada. Bueno, así que estábamos así, esas cosas, viste, que no veíamos nada, pero... Y hoy parece mentira que uno aprieta un botoncito y corre para donde quiere, ¿no? Ahora es qué sé yo. Pero esas son las anécdotas lindas, ¿no? Que van quedando... Claro, pero uno va viviendo y porque un día dijeron, bueno, qué sé yo, de la televisión. Me acuerdo que en la radio decían que la televisión iba a llegar. Yo me acuerdo que estaban en Buenos Aires cuando salieron los primeros televisores. Estaba de casualidad, yo tenía 14 años, más 13, 14 años, había ido a Buenos Aires y andaba paseando y vi en todas las vidrieras había un televisor prendido. Pero era nada más que Canal 7 y después fueron agregando canales. ¿Y vos cuando viniste acá, lo primero que hiciste? No, contarle a todo el mundo que había visto un televisor. Lógico, porque era qué sé yo. Claro, porque aparte acá no había gente que no lo conocía, dejaba de ser un sueño y era una realidad. Sí, no, ya en algunas partes que ponían antenas, ya esas antenas más altas, alrededor de Buenos Aires, por ejemplo, bueno, ya se veía en todos lados. Qué bueno. Ya al poquito tiempo, nomás, el año siguiente, nomás ya yo iba a la casa de mis tíos que estaban en Bernal y veían como blanco y negro de allá, pero se veía bien. Y contame, cuando de pronto se saca el ferrocarril, ¿vos lo sentiste o el pueblo lo sintió como una pérdida o no se dio cuenta que se llevaban el ferrocarril? La verdad, fue una tristeza tremenda. Debe haber una foto por ahí del último tren que vino. No sé si para el cincuentenario se pasó. Sí, lo he visto. Pero eso fue el peor atraso que hubo para Casba, fue eso. Si no Casba hoy, sería 4 o 5 veces más grande. Seguramente sí. Porque se mandaba todo, se traía todo por ferrocarril. Sí. Se mandaba hasta la hacienda.
¿Sí? Las gallinas, los patos, los pavos, los gansos, todo se mandaba por ferrocarril. ¿No es cierto? Los huevos, todo se mandaba allá. Y tenemos todavía la planta de silos que está ahí. Claro. Que era justamente donde cargaba. Bueno, eso fue posterior. Claro. Fue posterior al ferrocarril. No, pero yo lo he visto. Una parte de los silos cargaba el ferrocarril. Era ya sobre el final. En el galpón el único galpón que quedó fue este de acá. Claro. Después a mí se sacó. Sí. Pero no, en ese tiempo el asunto del ferrocarril, la gente que trabajaba, porque no había asilo. Porque además murieron los demás pueblos. Nosotros fuimos uno de los pocos que quedaron. Claro, porque todo se acarreaba. Vos no te acordás, por supuesto, pero en ese tiempo las cosechas eran grandísimas. Muchísimo. Y todo en bolsa. Todo en bolsa. Que un año de mucha cosecha se entró. En los galpones que había no había más lugar. Entonces hicieron planchada, que se llamaban planchada, que sobre madera se ponían las bolsas y después se tapaba con lona. Mirá vos. Mucha planchada, mucha. Y ahí venían y cargaban el ferrocarril. Claro, el ferrocarril directamente de los galpones, derecho al. ¿Y cuánto trabajo había para la gente? Porque sobre todo descargar y cargar, ya trabajaba todo el año una cuadrilla de changarines, que se decían changarines. Y había mucho que trabajaban todo el año y cobraban por semana cobraban. Entonces había plata siempre. Es cierto. Siempre había plata. Y la gente se gastaba. Hoy cuando salís a caminar la calle o vas recorriendo lugares, ¿te gusta el Casbah que ves en cuanto a construcción, a la comunidad? Todavía somos una comunidad bastante sana, donde todavía, como decís vos, todo el mundo, o casi todo el mundo se saluda, se conoce. Sí. Pero sigue habiendo ese yo quiero tener una casa mejor que la tuya. ¿Sí? Eso no ha terminado haciendo bien, porque no ha hecho una ciudad moderna. Ojalá siga toda la vida así. Claro. Porque eso da lugar a que el pueblo siempre esté bien. Lindo. Y si vos la pintás la casa, el vecino también la va a pintar. Eso es una de las cosas buenas que ocurrió también en el Centenario, que fue que yo en esa época, más allá de trabajar en un colegio, pintaba todavía, y trabajé muchísimo. Todo el mundo trabajó muchísimo. Porque es como que nos agarró de pronto la idea de que teníamos que renovar la casa, pintarla, adecuarla, ¿no? A una fiesta tan importante como eso, ¿no? Sí. Hermosas vivencias, me has llevado y nos vas a llevar a todos a disfrutar un poquito de lo que ha sido este Casbah, su forma de vivir, el deporte, las pasiones, todas estas cuestiones tan lindas que esta ciudad ha tenido y sigue teniendo, ¿no? ¿Rescataría la amistad entre los seres humanos como una de las cosas más importantes que tienen estas comunidades pequeñas? Sí, porque todavía hay gente que cree en la amistad, que cree porque además Casbah es un pueblo muy solidario. Cuando sucede algo que tiene que ver con la solidaridad, estamos todos, sí. Para eso Casbah es especial. Muchas gracias, Carlos Montedioca, por esta nota que me has permitido para FM Power y para La Voz del Sur. Bueno, gracias a vos.